Bueno, en este módulo vamos a hablar sobre el modelo de referencia OSI, ¿okay? La importancia que tiene para el tema de redes. El modelo de referencia OSI es un modelo que se creó para asegurar la compatibilidad entre todas las piezas, tanto de hardware como de software, que intervienen en el proceso de comunicación entre un host A y un host B, como hemos visto anteriormente. ¿Okay? Para poner esto en palabras sencillas, si vemos de este lado, mano derecha, vemos que el modelo de referencia OSI se divide en 7 capas, desde la capa física hasta la capa de aplicación. ¿Okay? Imaginemos un usuario que está en esta computadora tratando de comunicarse con otro usuario o con otra aplicación, con otro servidor. En este caso, el usuario lo que va a tener de frente es la capa de aplicación y vamos a irnos a la última capa. La última capa es la capa física. ¿Okay? Todas estas capas que están acá intermedias se aseguran que la aplicación que el usuario que tiene acá, navegación, YouTube, correo electrónico, lo que sea que el usuario esté utilizando acá, sea compatible con las siguientes capas, de manera tal que desde que digitamos cualquier dato en la computadora hasta que llegamos acá a la capa física, que es la capa donde intervienen, como la palabra lo dice, los elementos físicos tales como el cable de red, el conector, etcétera, sean 100% compatibles. O sea, que la persona que está acá diseñando la aplicación, por ejemplo, no se preocupa, por ejemplo, por el diseño del cable. Pues hoy en día nos parece un poco ilógico este tema, pero imaginemos que en el pasado teníamos una computadora acá marca Dell, supongamos, y teníamos otra computadora, digamos, marca IBM. Las computadoras entre sí no eran compatibles, o sea, IBM hacía su propio stack o su propia pila de comunicación, digamos, su propio modelo de red, incluyendo el cableado e incluyendo la aplicación y todo lo que estuviera aquí en medio, ¿okay? Sin importarle, digamos, hasta cierto punto, la compatibilidad con el otro fabricante. Los fabricantes lo que hicieron fue ponerse de acuerdo, crear un modelo de referencia de manera tal que, como dije anteriormente, si yo estoy haciendo cables de red, por ejemplo, o tarjetas de red, me fijo probablemente en los elementos físicos, cumplo acá, digamos, al nivel de este modelo, cumplo con las reglas de la parte física, ¿okay? Y no me importa realmente la aplicación, porque si yo cumplo con todos los estándares que me pide la parte física, yo sé que este cable que yo estoy creando, digamos que estoy fabricando, va a ser compatible con el resto de las capas, incluyendo la capa de aplicación. Esto hace, en definitiva, que este modelo te dé una visión más analítica, ¿okay? Que te va a ayudar mucho en la resolución, tanto en la resolución de problemas, ¿okay? Como en la construcción de una red, por ejemplo. Y por supuesto que para los fabricantes, para los ingenieros que están trabajando en el diseño de estas diferentes capas, pues es mucho más fácil, ¿okay? Nosotros vamos a dar un breve vistazo a todas las 7 capas, ¿okay? Pero nos vamos a concentrar en las 4 últimas capas, que son las capas que le corresponden estudiar a los que estamos estudiando el tema de redes o trabajando en el tema de redes, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces, como dijimos anteriormente, acá lo que tenemos es un host origen y un host destino, una computadora origen y una destino, que podría ser una PC de este lado y un server del otro lado. De manera tal que este modelo lo que hace es que esta computadora que está acá, ¿okay? Va a poder comunicarse con la otra computadora, pasando desde la capa de aplicación, como dijimos anteriormente, hasta la capa física. Acá en la última capa física se comunica su capa física con la capa física del otro usuario, el otro host, y suben los datos, digámoslo de esta forma, hacia la computadora destino o el host destino. Lo que vemos acá, obviamente, la pantalla del usuario, ¿verdad? Con la aplicación web, lo que sea, la navegación en YouTube, etcétera. Y en esta última capa lo que vamos a ver son, ¿okay? Bits, ceros y unos, ¿okay? Vamos a ver cómo a través de cada una de estas capas se va transformando, va pasando por un proceso desde, como lo vemos nosotros en la aplicación, hasta que se convierte en ceros y unos para llegar al destino final. Obviamente esta comunicación es
en ambos sentidos, ¿verdad? Se origina una comunicación hacia acá, probablemente este host destino responda y van a estar comunicándose entre ellas. ¿Okay? Vamos a hablar de la capa de aplicación. ¿Okay? La capa de aplicación, por supuesto que es la que tenemos más interacción todos, porque es la capa donde estamos nosotros utilizando nuestro navegador, el email, etc. Hay que entender que los hosts pasan por todas estas capas siempre y cuando usted esté utilizando alguna aplicación que requiera un servicio de red. Puede ser, nos parece muy lógico, por ejemplo, que si yo estoy utilizando, digamos, un navegador web, Mozilla o Internet Explorer, etc., es una aplicación que nos hace todo el sentido del mundo para decir que está utilizando todas estas capas. Pero, digamos, aquí hago yo la observación que, por ejemplo, si usted está utilizando un procesador de palabras tipo Word, por ejemplo, está salvando en su disco duro, usted podría decir que no está necesariamente utilizando todas las capas, ¿okay? Porque nada más estás aquí en la capa de aplicación sin necesariamente tener que pasar por las diferentes capas, porque no hay transmisión ni siquiera en el medio físico, entendiendo esta parte física de acá como el cable de red. ¿Okay? Pero si esa aplicación de Word, digamos, está salvando el archivo en una carpeta de red compartida con otro usuario, ahí sí estoy utilizando todas las capas del modelo de referencia OS, y nada más para aclarar. ¿Okay? Esta es la capa que provee precisamente la interfaz de comunicación que requiere el software que usted esté usando, ¿verdad?, para comunicarse con otro dispositivo, como dijimos anteriormente, ya sea email, navegación, transferencia de archivos, lo que usted necesite. Y el resto de las capas obviamente existen para brindarle servicios a esta capa. No nos vamos a concentrar mucho en esta, no vamos a entrar en mucho detalle porque precisamente nosotros nos encargamos de estas otras. Los que se encargan del tema de aplicación probablemente sean la gente que trabaja en programación, ¿no? Entonces nosotros en la parte de redes vamos para acá abajo. ¿Okay? La capa de presentación, como lo dice, precisamente es la que se encarga de presentar los datos al usuario. ¿Okay? La idea es que estos datos sean legibles al usuario. ¿Okay? Por ejemplo, usted alguna vez ha recibido un archivo en que dice, ok, que es este montón de basura que recibí, lo abrí, pero se supone que es el Word, por ejemplo, pero un montón de jeroglíficos. Bueno, eso es un problema precisamente de esa capa de presentación, porque no están los datos correctamente presentados, porque hubo alguna corrupción en los datos, digamos, en alguna parte del proceso de comunicación, pero es responsabilidad de esta capa, ¿ok? La idea es que esta aplicación se asegure de que esos datos sean entendidos por la capa de aplicación, por la capa superior. Vemos algunos ejemplos de formato, ¿verdad? Archivos texto, GIF, JPGs, PNGs o MPs, cualquier cosa gráfica, cualquier cosa que tenga que ver el usuario ahí en la pantalla, pues eso es responsabilidad de la capa de presentación. Una vez más, no nos vamos a detener mucho en el detalle de esta capa, pero es bueno que ustedes sepan que estos son los elementos o los ejemplos de formato y para qué sirve la capa de presentación, ¿de acuerdo? Sobre la capa de sesión, esta es la que se encarga precisamente de administrar, como dice, la sesión de la comunicación entre los hosts, ¿verdad? Administra tanto el intercambio de los datos y la sincronización con la presentación, con la capa de presentación, ¿verdad? Además de esto, lleva el control de esos flujos que forman parte de la sesión y cómo esos flujos deben terminar correctamente. Estas tres capas de acá se encargan, ¿verdad?, sobre todo, o tienen mucho que ver con el tema de los programadores de red, como dije anteriormente. Ahora sí, la capa de transporte, la cual vamos a analizar un poco a detalle más adelante, los prometo que definitivamente vamos a tener que hablar de este tema, se encarga precisamente de mantener esa conexión lógica de extremo a extremo. ¿Okay? Por supuesto que evita que esas capas de arriba, las capas de la aplicación que conocemos, se preocupen o las capas superiores, también se conocen como capas superiores, se van a preocupar por estos detalles del transporte de los datos. ¿Okay? Permite también lo que conocemos como multiplexación para las aplicaciones. ¿Okay? A ver, si estamos en una sala donde hay 20 computadoras y todos estamos navegando hacia la misma aplicación, supóngase que estamos 20 personas sentados en una sala de cómputo y todos estamos viendo un video de YouTube o estamos todos interactuando
en Facebook o haciendo una búsqueda en Google. Esta es precisamente la capa que se encarga que cuando nosotros estamos hablando con un solo servidor, los datos vienen de vuelta, se entreguen correctamente a cada uno de los usuarios como corresponde. O sea, la navegación que yo estoy haciendo se me va a entregar a mí. La búsqueda que yo estoy haciendo en Google es para mí y la que está haciendo el usuario de la par se le entrega al usuario de la par. Esta precisamente es la capa que se encarga de entregarlo correctamente y por eso se llama multiplexación. Define también cuál es la aplicación o servicio y el destino y origen. ¿A qué se refiere esto? Si yo estoy navegando, por ejemplo, en mi computadora hacia un servidor web, una vez más Google, por ejemplo, estoy haciéndolo en el puerto 80 como puerto destino. Y bueno, el puerto origen mío también tiene un puerto TCP que luego vamos a ver más adelante en detalle, ¿ok? El cual se asigna aleatoriamente. Pero ese puerto al cual estamos navegando nosotros define esa aplicación o ese servicio de manera tal que va a haber un puerto destino para, por ejemplo, la navegación o, por ejemplo, para el correo electrónico. Esto también, esta capa de transporte se encarga también de segmentar esos bloques grandes de datos para transmitirlos y los va a reensamblar en el nuevo destino. ¿Qué es esto? Como vimos anteriormente, bueno, esto es una comunicación de un host que está por acá hacia otro host que está al otro lado. Entonces, esta capa, cuando los datos llegan acá, a la capa de transporte, se encarga de hacerlo, segmentarlo, o sea, hacerlo en pedacitos, por así decirlo, o segmentos más pequeños que puedan ser transmitidos en las demás capas correctamente. O sea, cuando los datos llegan a la capa de transporte, o sea, la capa de transporte no es que toma todos los datos a como vienen y los transmite por los demás, las demás capas. Digamos, estos datos que llegan acá, si estoy haciendo un video que es súper pesado en cuanto a tamaño y obviamente a la hora de transmitirlo por un cable va a ser súper pesado, esto es precisamente la capa que se encarga de que se corte en pedacitos para poder transportarlo correctamente. También permite que estos mensajes se entreguen de manera confiable. Bueno, más adelante vamos a ver porque aquí hay una diferencia entre TCP y UDP, pero al menos en el tema de TCP existe precisamente la detección de errores en el mensaje y él puede corregirlo. Por eso se dice que asegura una transmisión confiable de estos mensajes, controla el flujo y la congestión. Esto es precisamente que tiene una interacción muy buena entre un host y otro para asegurarse de que esa transmisión se mantenga y que el flujo sea un flujo correcto. Estos datos se dividen en segmentos o datagramas también, con un encabezado y un número de puerto, ya sea TCP o UDP, el cual, como dijimos anteriormente, va a identificar esa aplicación tanto origen como destino, el puerto 80 para navegación web, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar acá de lo que conocemos como PDUs, que son Protocol Data Units. Estos son precisamente los identificadores de cada una de las capas que vamos a ver acá, en estas 4 que nos interesan. El PDU en este caso se llama segmento para el caso de TCP o segment en inglés y datagrama para UDP o DRAM para UDP. Esto es el PDU que identifica precisamente esta capa. Más adelante hay una gráfica donde se explica un poco más a detalle este tema.